Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Tomás Riero y en este video vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la eurozona, qué factores van a estar afectando a la zona euro, pero primero quiero dejarte invitado a que revises nuestro Special Report, el cual habla sobre la inflación, cómo esto afecta a los mercados y también cómo se pueden aprovechar oportunidades respecto a eso. Y ahora comencemos analizando un poco qué cosas están afectando a la zona euro. Hay que tener súper en claro que la inflación a nivel mundial afecta también a la zona euro y vamos a ir revisando cuáles son estos datos de inflación que estamos viendo en la eurozona. Primero que todo estamos revisando el IPC de la zona euro, lo cual nos va a mostrar cómo se ha ido comportando la inflación previo a la pandemia y también posterior a esta. Si se fijan, 2018, 2019, 2020 la inflación estaba bastante controlada, llegando entre prácticamente un 2% el máximo, pero ya vemos cómo la inflación fue aumentando prácticamente desde el 2021, acorde también a todo lo que pasó con la pandemia, estímulos monetarios que se fueron dando para poder ir controlando esta pandemia, y vemos cómo la inflación en la zona euro fue aumentando ya prácticamente a llegar a los dos dígitos y ya los últimos datos que fuimos conociendo llegar a un 9.9%. Los próximos datos de inflación en la zona euro los vamos a conocer el 31 de octubre, los cuales van a ser claves para seguir viendo cómo va evolucionando la inflación en la zona euro. Es muy importante porque la inflación nos va a ir mostrando cuáles van a ser las políticas monetarias que van a ir tomando los distintos bancos centrales del mundo para poder ir controlando esta inflación. Comparemos la inflación de la zona euro también con la que se está viendo en Estados Unidos. Siempre es muy importante estar comparando Estados Unidos con la zona euro porque nos va a ir mostrando también cómo se va a ir moviendo los pares de divisas y también ir comparando estas dos potencias a nivel mundial. Si se ven, históricamente la inflación en Estados Unidos ha sido más alta que en la zona euro, pero también pasa el mismo fenómeno posterior a la pandemia. Vemos una fuerte inflación también por los estímulos monetarios que se fueron viendo para ir controlando toda la crisis que hubo de acorde al COVID. Si se fijan, Estados Unidos llegó a tener inflación, los últimos datos que conocimos, cerca de un 8.2% y ya vamos a ir conociendo los próximos datos el 10 de noviembre. Así que también muy atento a eso. Si se fijan, los últimos datos han salido por abajo de lo que se venía viendo. Se podría empezar a esperar que Estados Unidos ya haya llegado a algún techo a nivel inflacionario, lo cual en la zona euro todavía se ve más resiliente y se ve más complicado. Entonces, por lo que estamos viendo ahora, los datos de inflación en Europa siguen siendo bastante complicados, en Estados Unidos sigue siendo muy muy elevado, pero por lo menos se ve que podríamos haber llegado a un techo. Por otra parte, hay que ver lo que están haciendo los bancos centrales de cada país o de cada zona. Si bien Estados Unidos, la Fed, ha empezado ya prácticamente desde principio de año con una política monetaria bastante agresiva de alzas de tasas para poder controlar esta inflación, vemos que en el fondo la zona euro se ha demorado más y ha sido un poco más cautelosa con esta política de alza de tasas. ¿Cómo se comporta esto? Los bancos centrales hacen estas alzas de tasas para poder ir controlando la inflación. Son desincentivos económicos o empiezan a enfriar la economía para que los precios en el fondo se mantengan controlados y no tengan una alza tan pronunciada como lo hemos visto acá en la zona euro. ¿Qué es lo que pasa con la inflación y con esta alza de tasas? A mayor inflación y a mayor alza de tasas que van teniendo los distintos países, también eso genera una mayor apreciación de la moneda. Entonces, si los bancos centrales, por ejemplo, en Estados Unidos o en la zona euro, empiezan a subir las tasas, se empieza a apreciar la moneda, en este caso, por ejemplo, el euro dólar o el dólar a nivel mundial. Entonces hay que estar muy atento qué banco central va a seguir siendo más agresivo con esta alza de tasa para poder ir viendo qué moneda va a ir tomando un mayor peso o qué moneda se va a ir debilitando. Así que tienen que estar muy atentos a cómo se sigue comportando la inflación en la zona euro y también en Estados Unidos para ir viendo cómo se van a ir potenciando estas monedas a nivel mundial. Otra cosa muy muy importante, que ya fuimos a ir comentando un poco las decisiones de tasa, hay que tener en claro que la zona euro sigue complicada con esta guerra entre Rusia con Ucrania. No es menor que ya hace algunos días también tuvimos comentarios de unos ataques con drones de parte de Rusia, donde también hay bastantes países involucrados intentando de detener o en el fondo llegar a algún acuerdo en este conflicto donde se ha sancionado a Rusia por parte de la eurozona.
y seguramente este conflicto lo podríamos seguir viendo en el tiempo. ¿Cómo le afecta esto a la eurozona? Si vemos un mayor conflicto bélico por parte de Rusia con Ucrania y vemos que esto se sigue intensificando, perdura por el tiempo, esto va a ser algo complicado para la eurozona. ¿Por qué? Porque también Rusia va abasteciendo en invierno de gas, de distintos insumos a la zona euro. Entonces, si no se llegan a algunos acuerdos, si no se llega a esta paz, esto le va a jugar en contra, lógicamente, a toda una zona que está dentro de un sector donde hay una guerra. Por otro lado, algo muy importante que ha pasado en los últimos días ha sido el tema de Gran Bretaña, donde vemos que ya se decidió que Rishi Sunak va a ser el primer ministro luego de que Liz Truss haya durado prácticamente 44 días en el cargo. Asume este cargo tomando un desafío de tener una Gran Bretaña en recesión, tener unas proyecciones hacia lo que puede venir el 2023 bastante complicado, y eso también va a ir jugando un poco en contra a lo que vaya pasando con la eurozona. Entonces hay que estar muy atento en los datos económicos de inflación en la eurozona. También hay que estar muy atento en todo lo que está pasando con la guerra de Rusia con Ucrania, y también lo que está pasando actualmente en Inglaterra, que hemos ido comentando un poco cómo se ha ido comportando. Vamos a ir viendo cómo podemos ver estos movimientos de los distintos activos en la zona euro. Y yo siempre, para hablar de la zona euro, creo que es necesario comparar el dólar index, que es el dólar comparado a las principales monedas del mundo, que tiene una gran ponderación el euro. Por eso es muy importante siempre estar mirando el dólar index, que es el dólar a nivel mundial, y también comparemos cómo se comporta el euro dólar frente a estos movimientos que ya íbamos comentando del Banco Central. Si se fijan, prácticamente el dólar index desde junio del 2021 viene con una tendencia alcista bastante pronunciada, que ya a principios de este año comenzó a tener una pendiente mayor. Esto un poco por todo el tema de las alzas de tasas que hemos ido viendo, donde la Fed también es históricamente más agresiva que el Banco Central Europeo en estas alzas de tasas y en estas políticas monetarias. Si se fijan, el dólar index tiene acá un piso cercano a los 110 puntos, entre 110 y 109 puntos, una zona de soporte bien interesante, dada por este canal alcista que ya veníamos comentando, que viene por esta alza de tasas bien agresivas por parte de la Fed para ir controlando la inflación. Y por la parte alta tenemos los 111.5, 113.5 y también los 114.5, que son los últimos máximos que estuvo viendo el dólar index. Si Estados Unidos sigue con esta política monetaria bastante agresiva para ir controlando la inflación, puede que el dólar index siga apreciándose. Por otro lado, si ya vemos que la inflación llegó a un tope, empiezan de acá, por ejemplo, al principio del próximo año, empiezan con reducir estas políticas monetarias de alza de tasas tan agresivas, podríamos ver algunas correcciones, algunos debilitamientos del dólar a nivel mundial. Y por otro lado, revisemos cómo se comporta el euro dólar. Si se fijan, prácticamente es lo mismo que veníamos comentando. Desde junio del año 2021 viene con esta tendencia bajista, donde este año, por las políticas monetarias que ha sido mucho más agresiva la Fed, sigue también debilitándose. Hay que estar muy atento a los otros factores que comentamos, aparte de la inflación y este trabajo que hacen los bancos centrales a nivel mundial. También hay que estar muy atento a cómo está la eurozona en general, en proyecciones de crecimiento, en este tema del conflicto bélico entre Rusia con Ucrania, porque van a ser claves también para ir viendo cómo se va a ir comportando el euro a nivel mundial, si se aprecia o se debilita, si hay mayor incertidumbre. Si vemos que por parte de la Fed ya se está llegando a algún techo en términos de inflación y podría tender a disminuirse, y vemos que todavía sigue teniendo la eurozona problemas de inflación, podríamos tender a pensar que el Banco Central Europeo va a continuar con esta alza de tasas agresiva más tiempo que podría continuar la Fed. Por eso hay que estar muy atentos a si la Fed empieza con políticas monetarias de alza de tasas un poco menos agresivas de lo que venían haciendo, y el Banco Central Europeo continúa con esta alza de tasas más agresivas, podríamos ver algún repunte del euro dólar. Sobre todo si es que seguimos viendo ese tipo de políticas. Si se fijan, tenemos acá la paridad en 1 y en 0,99 tenemos acá un nivel de resistencia bien interesante,
y los pisos vendrían a ser 0,96.5 y 0,95.5 como niveles de piso, lógicamente, que podría ir a buscar si es que la Fed sigue siendo bien agresiva en las alzas de tasa. Si por otro lado la inflación sigue complicando a la eurozona y Estados Unidos empieza a controlar la inflación, podríamos ver una ruptura de este canal bajista e ir a buscar los 1.035 como una zona de resistencia bien interesante en el euro dólar. ¿Cuáles son los próximos desafíos que hay que estar mirando? Hay que seguir viendo cómo se comporta la inflación tanto en Estados Unidos como en la eurozona para poder ir aprovechando estas oportunidades, para poder saber si se va a ir apreciando o debilitando el euro. Muy atento a eso porque también quería dejarlos invitados a que se suscriban en nuestros canales, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, donde vamos subiendo bastante información, y también que te suscribas acá dándole un clic a la campanita, porque ahí te van a ir avisando cada vez que nosotros vayamos subiendo algún video. Si te gustó este video, dale like y ojalá que te haya ayudado a entender todo lo que está pasando en la eurozona. Que estés muy bien.